El Señor les bendiga, estimados oyentes. Es para mí una grande alegría el poder dirigirme a ustedes una vez más con el único fin de que el nombre de Dios sea glorificado y que los jóvenes puedan recibir la enseñanza de la palabra bendita de nuestro Padre Celestial. Estamos con el versículo del Salmo 119, versículo 9, que pregunta la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es: con guardar tu palabra. Hemos estado poniendo ejemplos cómo trae beneficio el guardar la palabra bendita del Señor. Es como cuando usted va con un médico y el médico le receta lo que usted tiene que tomarse o lo que tiene que inyectarse o lo que tiene que hacer para guardar dieta. Y qué bueno es escuchar todo lo que dice el médico, pero de nada serviría solamente oír si no se pone en práctica. Continuaría la situación de salud lo mismo o se va a empeorar la salud. Por lo cual deseamos que usted, joven y señorita y estimado oyente y personas que también nos están viendo, les sirva lo que dice la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es: con guardar su palabra. En la última conferencia que tuvimos vimos cómo Dios bendijo a José por guardar la palabra de Dios. A pesar que estaba lejos de papá, lejos de su familia, pero desde niño se le había enseñado de la palabra de Dios, y ahora que se encontraba en Egipto, él continuó guardando la palabra del Señor. Yo me imagino que Jacob, su papá, le dijo: un día yo ya no voy a estar contigo, puede ser que Dios me lleve o nos vamos a separar, y recordate que tenés que guardar la palabra de nuestro Padre Celestial, cosa que lo hizo José, y llegó a ocupar un alto puesto, un alto funcionario, como lo fue el ser segundo del rey. ¿Quién no conoció a José en su fama, en su sabiduría, en su inteligencia? ¿Cómo llegó todo aquello? Porque guardó la palabra de nuestro Padre Celestial. Ahora quisiera comentarles de otro personaje que guardó la palabra bendita del Señor. Y no solamente un personaje, sino tres más compañeros de este personaje. Y lo encontramos en Daniel capítulo 1 y versículo 8, que dice: y propuso Daniel en su corazón no contaminarse. Qué importante es eso. Yo sé, jóvenes y señoritas, que muchos jóvenes en este mundo se han propuesto a ser buenos estudiantes y se han graduado con honores. Otros se han propuesto a ser buenos deportistas y lo han logrado con honores. Otros se han propuesto a ser grandes empresarios y lo han logrado. Pero qué importante es proponerse a guardar la palabra de Dios, a no contaminarse. Daniel, Misael, Ananías y Azarías nos relata en Daniel capítulo 1 que ellos llegaron a Babilonia como cautivos. Pero el rey Nabucodonosor, que tenía ese grande imperio babilónico en la antigüedad, necesitaba gente sabia, gente inteligente, gente capacitada para que le ayudara a gobernar aquel grande imperio. Muy bien, el rey lo que hizo fue movilizarse en todo su reino para encontrar muchachos que fueran inteligentes. Dentro de esos muchachos inteligentes, dice la palabra de Dios que escogieron a Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Eran muy inteligentes. Nabucodonosor los puso a estudiar, le dio los mejores catedráticos, la mejor universidad de aquella época, para que los capacitaran, para que le ayudaran en aquel reino que
Dios le había dado para que gobernara. Entonces él necesitaba muchachos muy capacitados, muy inteligentes. Pero Daniel estaba en medio de muchos muchachos que no guardaban la palabra del Señor. Estaba en medio de muchachos que no respetaban la palabra de Dios. Es más, ni sabían de la palabra bendita del Señor. Y cuando Daniel vio que había una oportunidad de ensuciarse, de contaminarse, de hacer lo incorrecto a lo que él había aprendido según la palabra de Dios, entonces él propuso en su corazón no contaminarse, no ensuciarse. Y qué tremendo fue eso, porque eso fue agradable ante la presencia bendita del Dios que creó los cielos y la tierra. Él se propuso que no quería tomar de la bebida que daba el rey, ni de la comida que daba el rey. Él se dio cuenta que eso lo ofrecían a dioses paganos, y eso era ensuciarse, eso era contaminarse, por lo cual él determinó no contaminarse. La persona que estaba al cuidado de ellos le dice: pones en riesgo mi vida. Si ustedes no comen de la comida y de la bebida que el rey les ha racionado, van a poner en peligro mi vida. Y él le dice: pruébanos 10 días y te darás cuenta que nada va a suceder. Y aquel hombre que estaba al cuidado de ellos los probó 10 días. Y a los 10 días vio su rostro más hermoso. Vio aquellos muchachos con más vida, muy hermosos, muy preciosos, más que los otros que tomaban, me imagino, aún más de lo debido, tomaban, se embriagaban y hacían lo que les daba la gana. Y para no hacerle larga la historia, dice la Biblia que cuando se presentaron ante el rey, Daniel, Misael, Ananías y Azarías eran 10 veces mejores que todos los muchachos de Babilonia, que todos los sabios. Dios los había honrado, Dios los había bendecido porque habían guardado su palabra. Yo sé, joven y señorita, que usted tiene que relacionarse con personas que no tienen a Dios en el plantel de estudio, en el colegio, en el instituto, en la universidad, o con los compañeros de trabajo, o con familia cercana o lejana que no tienen al Señor, con vecinos que no tienen al Señor, personas que le van a inducir a hacer lo incorrecto, le van a inducir a lo que a Dios no le agrada. Pero quiera Dios que usted, como Daniel, se proponga a ser una muchacha, un muchacho de Dios, que Dios esté en su corazón, y los demás se van a quedar sorprendidos que en usted hay algo especial, hay algo que no es común. Me imagino que a Daniel, a Misael, a Ananías y a Azarías les preguntaron: ¿en qué consiste su inteligencia? ¿En qué consiste su sabiduría? ¿En qué consiste ese amplio conocimiento que tienen ustedes en arreglar todo asunto que llega a sus manos? Aquellos muchachos decían: es el Dios del cielo el que nos ha dado esa sabiduría, el que nos ha dado ese entendimiento, el que nos ha dado ese conocimiento. Estos muchachos hebreos estaban en medio de un gran imperio que se le llamaba babilónico, donde había tanta cosa de pecado. Pero ellos se propusieron a estar con Dios, a agradar a Dios, a honrar a Dios, a bendecir a Dios. Y Dios los honró porque los colocó como altos funcionarios. ¿Dónde no supieron de estos muchachos que eran muy amplios en conocimiento, muy sabios? Sin dudarlo, sus compañeros de trabajo, sus vecinos, toda persona que los miraban, tenían que preguntarles: ¿y dónde lograron ustedes esta sabiduría, este conocimiento, este entendimiento? Ellos sin dudarlo decían: viene de Jehová, el que creó los cielos y la tierra. ¿Y por qué Dios los premió? Porque ellos
se propusieron a no contaminarse, a no ensuciarse, a no hacer lo incorrecto. Se propusieron a guardar la palabra bendita del Señor. No importa cómo usted se llame, no importa dónde viva, no importa quién sea, ni cuál sea su color, ni cuál sea su edad. Si usted se propone, donde quiera que me ve y me oye, si usted se propone a leer la Santa Biblia, la Sagrada Escritura, y no solamente a leerla, sino a congregarse en un lugar donde se predica la palabra bendita del Señor, en un lugar donde se oye la sana doctrina, y usted pone en práctica esa palabra, joven y señorita, usted limpiará su camino de tanta cosa mala que ha lanzado el diablo para destruir a nuestros jóvenes y destruir a nuestras señoritas. Nosotros nos damos cuenta por los medios de comunicación, tanto vistos como escritos, como por internet, nos damos cuenta cómo multitud y millones de jóvenes están siendo arruinados, están siendo destruidos, están viviendo en una triste condición, y lamentable muchos de ellos ya murieron y lo están lamentando en el infierno. Pero usted que me está escuchando, qué importante es tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Qué importante es entonces guardar la palabra de Dios. Miramos a Daniel, a Misael, a Ananías y a Azarías, siendo muchachos muy bendecidos, muy prosperados. ¿Por qué? Porque guardaron la palabra del Señor. Es más, en el capítulo 2 del libro de Daniel, allí se presentó un serio problema para todos los sabios que había escogido el gran rey Nabucodonosor en aquel gran imperio babilónico. ¿Qué problema? El rey tuvo un sueño. El rey tuvo un sueño y se le olvidó. Y ese sueño le turbó. Y mandó a llamar a todos los sabios, y le dijo: yo quiero que ustedes me saquen de este problema que tengo. Estoy turbado, no me siento bien, tuve un sueño, pero se me olvidó. Yo quiero que ustedes, como sabios que son, me digan lo que yo soñé y que me digan la interpretación de ese sueño. Y si no, lo descuartizo. Así la amenaza. Le dijeron los sabios del gran imperio babilónico: lo sentimos mucho, pero eso ningún rey lo ha preguntado, ningún rey lo ha pedido. ¿Cómo quieres que nosotros te digamos lo que soñaste y que te interpretemos el sueño? Eso no se puede, oh rey, no se puede. Es que, estimados jóvenes y señoritas que gustan escucharme, llegan problemas a la vida que no hay nadie que pueda solucionarlos. No hay nadie que pueda decir: yo tengo la solución. Solo Dios es el único que puede solucionar. Daniel, Misael, Ananías y Azarías se pusieron en contacto con el Dios del cielo, y el Dios del cielo les ayudó a solucionar el problema, porque les reveló el sueño y les dio la interpretación del sueño. No sé qué problema pueda estar aquejándote, pero hay un Dios que tiene la solución para cualquier problema. Y si no has entregado tu vida a Jesucristo, qué importante es entregar tu vida a Cristo y leer la palabra de Dios, la Santa Biblia, y guardarla, y limpiarás tu camino de toda obra maligna, perversa y malvada que quiera arruinar tu vida, y disfrutarás a lo grande esa juventud que el Señor te ha dado.